En muchas ocasiones encontramos en nuestras aulas niños y niñas o adolescentes que no se ajustan al parámetro de nuestros proyectos educativos institucionales. Sentimos que son demasiado singulares o llegamos a creer que nuestras instituciones educativas no pueden ofrecerles un servicio acorde a sus necesidades de aprendizaje. Pero en el fondo sabemos que es una excusa para no romper nuestros esquemas de trabajo y currículos tradicionales, donde visualizamos como experiencia exitosa una educación homogenizante donde todos sí o sí deben verse y pensar igual. Cuando la realidad escolar nos saca de nuestra zona de confort como maestros, muchas veces tendemos a abordar estas diferencias cognitivas, económicas, culturales, étnicas, raciales, por discapacidad, edad, con una mirada sesgada en nuestros prejuicios y debilidades que no nos dejan ver al otro en todo su potencial, sino con una visión nublada llena de obstáculos que terminan colocando a los estudiantes singulares en el lugar del inadaptado escolar, el intruso, el indisciplinado. Las reflexiones de los grandes expertos en educación como Paulo Freire han contribuido a que surja una filosofía pedagógica y movimiento conocido como los currículos alternativos y emergentes, que son en una definición muy general propuestas pedagógicas que surgen de los intereses y necesidades de los estudiantes en entornos escolares. En este orden de ideas hay que ubicar los rasgos distintivos de cada experiencia. Empecemos por definir. Los currículos alternativos se caracterizan por rechazar radicalmente las propuestas tradicionales de educación y buscan proponer otra forma de proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, es una alternativa radical y transformadora de la escuela común tradicional. En cambio, las pedagogías emergentes pueden ser visiones inéditas de los principios didácticos que ya son conocidos. Puede beber de fuentes pedagógicas ya conocidas. Es el que nace espontáneamente de los estudiantes y de situaciones imprevistas. Surge como solución de una necesidad de inclusión en el día a día de las escuelas, sin separarse radicalmente de su PEI. Esta lectura nos ha inspirado a hacer una propuesta curricular emergente, tomando varios referentes. Nuestro marco teórico es la lectura del artículo de Denis Lloreda Gracia, Currículo crítico, una mirada inclusiva desde la complejidad. Esta lectura aportó los elementos conceptuales claves para abordar nuestro referente central, la experiencia de los estudiantes venezolanos en nuestras aulas colombianas. En consecuencia, aplicaremos la propuesta curricular emergente en dos entornos. El colegio IEA Nueva Zelanda, en Bogotá, con un 5% de población venezolana por aula, y el Colegio Catatumbo, escuela rural ubicada en la frontera con Venezuela, con un 70% de población venezolana. Problemática de las dos escuelas en el sentido de hacerse invisible al otro, en este caso, el estudiante venezolano, que proviene de una distinta nacionalidad, con su propia idiosincrasia, lenguaje, comida, y que lleva más de 10 años presentes en nuestras aulas, nos plantea la necesidad como docentes de ser una propuesta curricular emergente, intercultural y compleja que inicie el proceso de inclusión y visibilización de la identidad de los niños y niñas y adolescentes venezolanos en las aulas colombianas. A través de una experiencia de investigación-acción, queremos recopilar las historias de vida de nuestros estudiantes venezolanos, entrevistarlos para conocer qué les interesa, mostrar su cultura, saber de qué región de Venezuela vienen, conocer por qué están aquí, si han sido víctimas de discriminación o malos comentarios, para construir de su mano los contenidos de la cátedra intercultural de nuestras instituciones. Después haremos el carnaval del encuentro tomando como punto de partida el siguiente análisis. Primera pregunta, ¿cuál es el hecho social y cultural que ha llamado la atención? La presencia entre 2 y 3 estudiantes de Venezuela en el aula. Segunda pregunta, ¿quiénes tienen relación con este hecho? Directivos docentes, docentes y estudiantes venezolanos y colombianos. Tercera pregunta, ¿cuáles son las causas de esta situación? La difícil crisis social, económica y política de Venezuela, causadas por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, obligó a millones de venezolanos a migrar a otros países latinoamericanos para mejorar su calidad de vida y garantizar sus derechos fundamentales a la vida, educación, trabajo y paz. Cuarta pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de esta situación?
Un nuevo reto en las aulas de algunas escuelas colombianas que reciben en un porcentaje de más del 5% de estudiantes venezolanos en clase. Esto genera conflictos interculturales, experiencias de discriminación y exclusión, entre otras. Y el quinto y último, el público aliado, docentes, estudiantes de Venezuela de todos los grados de secundaria. El público protagonista serían los estudiantes venezolanos y colombianos de sexto grado del IEA Nueva Zelanda, que necesitan la mediación docente para encontrarse culturalmente. Se aplicará la misma entrevista inicial para la escuela rural de Catatumbo. Finalmente, después de hacer el proceso de sensibilización, apropiación de contenidos básicos, diseño de contenidos del curso, le realizaremos el lanzamiento de la Cátedra de la Interculturalidad Colombo-Venezolana a través de un carnaval de encuentro en el que tanto colombianos como venezolanos se reconozcan en sus diferencias y rasgos comunes como hermanos capaces de construir y aportar a su región. También esperamos que el currículo crítico forje una generación de venezolanos y colombianos que sepan superar los vicios políticos y las diferencias planteadas por los conflictos entre ambos países, un nuevo sentido de ciudadanía regional que le sume a las actuales crisis humanitarias de ambas naciones. Created using Powtoon.